Lo interesante es un poco, así brevemente, contextualizar la situación que vive nuestro colectivo travesti trans en Argentina, ¿no? Primero situar de que quien viola los derechos humanos por acción o omisión es el Estado. Pero para que esto ocurra en sociedades heterosexuales, patriarcales o cis heteronormativas, las personas con orientaciones sexuales o identidades de género diversas quedamos históricamente excluidas de todos los derechos, ¿no? Y en ese sentido me parece interesante esto, remarcar que existen muchísimos mitos, ¿no? De que las travestis y trans nacemos para ser prostitutas o porque nos gusta la prostitución. Yo creo que esta ley viene por un lado a reparar toda la violación sistemática de los derechos humanos que el Estado llevó adelante con un sector importante de la sociedad civil que pensó de esta forma, que nos criminalizó, que nos confinó a lugares de extrema vulnerabilidad. Y por el otro lado también habla de esta construcción transversal en términos no solo individuales, sino también colectivos. ¿Qué quiero decir con esto? Yo te cuento lo que a mí me ocurrió cuando era chica, cuando iba a buscar trabajo y no me daban trabajo, no porque antes de ser doctora, de hacer una carrera académica, estuve siempre con todas las cuestiones de la belleza, la peluquería, trabajé, era colorista. Iba a buscar trabajo y automáticamente no les interesaba si yo era una buena colorista o no. Mi identidad de género era el motivo principal para quedar fuera del trabajo, ¿no? Y en ese sentido es como esta historia que yo te cuento, es una historia que se replica de manera sistemática en la totalidad o casi la totalidad de las travestis y trans en Argentina, pero también en la región y el mundo, ¿no? Nosotras no pudimos elegir un trabajo, por eso para nosotras la prostitución no es un trabajo, sino es un destino al que somos arrojadas. Y en ese sentido es como para nosotros cobra vital importancia esta sanción que la venimos peleando, como vos decías, hace muchísimos años. Esta ha sido una de las leyes tan importantes como la ley de identidad de género, porque ningún ciudadano puede proyectar una vida en igualdad de condiciones si no es a través del trabajo. Si vos no tenés trabajo, no podés estudiar, no puedes alquilarte la pieza, no puedes ni siquiera pagarte las fotocopias, ¿no? Y esto recrudece y se potencia en las personas de nuestro colectivo, ¿no? En ese sentido, es como me parece necesario situar este contexto, ¿no? Un contexto que no es ajeno y que es necesario que la sociedad entienda que acá lo que se conquistó son derechos fundamentales para un colectivo históricamente vulnerado, ¿no? Y ahí veo las imágenes, una ley con nombres propios. Esa ley lleva el nombre de la compañera Diana Zacayán y de la compañera Loana Berkins, ¿no? Dos históricas militantes travestis que pelearon en los momentos más difíciles que les tocó vivir. Sin embargo, esta ley lleva su nombre como cualquier nombre, ¿no? Ustedes han escuchado en la sociedad que se llama Ley Brisa, Ley Micaela. Bueno, acá también es necesario decir que esta es la ley Diana Zacayán, Loana Berkins, ¿no? Las banderas de ellas las seguimos levantando nosotras, las travestis y trans, que obviamente vamos a seguir por más derechos, porque, como te decía, históricamente fuimos excluidas, ¿no?, de la sociedad. Claudia, impecable el repaso que recién hacías, Loana Berkins, Diana Zacayán, dos referentes enormes para el movimiento, pero también preguntarte, la ley prevé que haya incentivos económicos, por ejemplo, para el sector privado que contrate personas travesti, trans o transgénero. ¿Vos creés que esta propuesta es viable? ¿Cómo va a afectar? Digo, si va a afectar favorablemente en el sector privado, ¿va a haber posibilidad de puestos de trabajo en esos lugares? ¿Qué crees que puede pasar? Mira, hay algo que quiero decir, que esa ley es legítima en su origen, ¿no? Porque las leyes que sancionamos de las personas de la diversidad sexual, pero puntualmente la ley de identidad de género y la ley de inclusión, cupo inclusión laboral travesti trans, son leyes que se construyeron a lo largo y ancho del país a través de tres grandes coaliciones. La Convocatoria Federal Travesti Trans en Argentina, que soy la presidenta, que estamos en 18 provincias del país, la Liga LGTBIQ+ de las provincias y el Frente Orgullo y Lucha. Es el resultado de nuestras voces, nuestras demandas. Ese proyecto de ley fue revisado no solo en términos de demandas, sino también en su aplicación técnica. Cuando el año pasado, por la voluntad política del presidente Alberto Fernández, el DNU, que hablaba del 1% de las personas travestis y trans en el ámbito público, nos pareció un gesto enorme,
en términos políticos. Pero nuestra experiencia argentina nos ha enseñado de que lamentablemente los DNU caducan cuando un presidente asume, ¿no? E incluso las leyes. Vos fíjate que la ley de migraciones, también una ley de vanguardia en el mundo que entiende la migración como un derecho humano, que se sancionó en 2004 en el gobierno de Néstor Kirchner. El 2015 asumió Mauricio Macri y con el decreto 70/17 esa ley no solamente vivió retrocesos exponenciales en términos de la violación a los derechos humanos de los migrantes en Argentina, entonces nosotros dijimos, vamos por una ley que no solamente sea tratada en el Congreso, en ambas cámaras, que tenga amplias mayorías, vos lo decías, una ley que en senadores, tanto en diputados como en senadores puntualmente, tuvimos 55 votos a favor, 6 abstenciones y un voto en contra. Y esto no fue magia, esto hay que decirlo, hay una frase que lo escuchamos siempre a la compañera Cristina hablar sobre no fue magia, esto no fue magia, fue el resultado del consenso y el trabajo de las organizaciones de travestis y trans a lo largo y ancho del país, este reclamo instalado en el poder político y luego el poder político construyendo también esa mayoría parlamentaria, ¿no? Y decir que esto, en función a tu pregunta, mira cómo soy comunicadora que te das vuelta, que doy vuelta a todo para contestarte, porque es necesario dar cuenta de esto, si no parece tramos pequeños y no se entiende, es que esa ley prácticamente el incentivo que se hace en el ámbito público, porque es el ámbito público el que tiene más amplia la oferta laboral. Entonces, los dueños de las empresas, el Estado incluso, para las pequeñas y medianas empresas, les otorga incentivos para que puedan contratar a personas travestis y trans. Y esto va a generar un cambio exponencial, quizás no ya en las travestis de 35 o 40 años, porque después viene la ley de reparación para personas mayores de 40 años por esta violación sistemática de los derechos humanos, pero sí esa ley les va a transformar la vida y el mundo, o su mundo, a las infancias trans, a los jóvenes trans, a las jóvenes trans, que van a encontrar un mundo con menos hostil, no como el que nos tocó vivir a nosotras, pero que sí les va a permitir a ellas, bueno, proyectar sus sueños y sus deseos, ¿no? Claudia, también me gustaría, un poco cambiando de tema, pero sí hablando de lo que es la comunidad travesti y trans, digo, desde tu lugar de doctora en comunicación que recién mencionabas, pero también de directora de la agencia de noticias Sudaca TLGBI, me gustaría que nos cuentes, bueno, cuál es tu apreciación personal, quizás, o colectiva, con todas las compañeras, bueno, del tratamiento de los medios en esta ley en particular, para con la comunidad travesti y trans, y qué desafíos quedan ahí, ¿no? Bueno, esta es una muy buena pregunta. Yo estoy terminando de hacer una nota de opinión para hacer una especie de síntesis para ver cuál es el capital político con el que el colectivo travesti trans ha logrado, pero también cuáles son los desafíos pendientes, ¿no? Y dentro de esto me llamó poderosamente la atención, y lo digo ahí, los medios de comunicación, un capítulo aparte, así incluso viene como un subtítulo, es que el día de la sanción de senadores no había ningún solo móvil de ningún canal de televisión, pero ninguno. Y creemos ahí, y solamente salió como tapa en página 12, ¿no? Ahora, ahí vemos todavía un desafío de construir una comunicación transfeminista, la implementación de la equidad en los medios. Ahí veo a Diana Surco. Nos parece maravilloso este avance, pero sabemos muy bien que esos lugares tienen que ser ocupados por mujeres, travestis y trans y personas de la diversidad. Porque no solo tenemos que construir y producir notas periodísticas que se alejen de esas tramas, representaciones, de esos modos como nos han estigmatizado y nos han criminalizado desde los medios. Porque te decía, el Estado llevó adelante esta violación a los derechos humanos de las travestis y trans y de la diversidad en general. Ahora, esto fue acompañado por un sector de la sociedad civil, pero sobre todo de los medios de comunicación, que son esas grandes cajas de resonancia de lo que se dice en determinado momento histórico sobre un tema. Los medios se encargaron de estigmatizarnos, los medios hegemónicos, de deshumanizarnos, ¿sí? Y potenciar la exclusión social hacia nuestro colectivo. Vos fíjate el poder de la palabra, lo importante que es para nosotros que estamos en medios. Cómo se hacen cosas con palabras, dice Austin, ¿no? Eso de materializar o verbalizar un hecho. Cómo nosotras seguimos denunciando que se produce un sentido negativo sobre nuestras vidas, nuestras identidades, y que a través del discurso se materializan hechos. Y hechos se conocen no solo como crímenes de odio, sino como travesticidios, transfemicidios y transhomicidios.
Entonces, ahí todavía tenemos una deuda pendiente, así que yo agradezco muchísimo. Imagínense, ustedes, un canal de la TV pública del sur, me convoca una entrevista cuando acá me conocen todos los medios y ni siquiera recibí una invitación para hablar de este tema, cuando para nosotras es un tema trascendental en nuestra comunidad.